En primer lugar, gracias a todos los medios de comunicación, porque como dicen los políticos, a través de ustedes llegamos a que nos conozca la sociedad y conozca nuestro punto de vista. Y bueno, creo que quiero abordar dos temas en particular. El primer tema es, en virtud de la reunión que tuvimos ayer por la noche, a la que sí llegué, porque luego vi que dicen que no cené, pero sí estuve en la cena, no pudimos lograr un consenso en cuanto a los 5 temas que nos habían permitido convocar a un primer periodo extraordinario. Realmente nosotros hicimos una agenda en la que podíamos ir a 3 o en 3 estaciones, retomando como si esto fuera un viaje en ferrocarril, que ya casi no hay en el país. La primera estación era del 16 al 19, que era el primer periodo extraordinario, donde veríamos 5 temas. El tema de la reforma constitucional para que el Instituto Federal de Acceso a la Información fuera un órgano constitucional autónomo, sus resoluciones fueran inatacables y una forma de elegir a sus consejeros en la que no hubiera una intervención del Ejecutivo. El segundo tema era la Comisión Nacional Anticorrupción, con una fiscalía especializada en anticorrupción, pero que fuera totalmente autónoma de la Procuraduría General de la República. El tercer tema era el tema de la ley de deuda subnacional, es decir, una reforma para regular la deuda de estados y municipios, que como ustedes saben, en solo 3 años se disparó de 200,000 millones a 415,000 millones de deuda, y que es necesario ponerle un freno de manera importante. Y bueno, traíamos ahí un pequeño diferendo con la Cámara de Diputados, que en un momento más se lo voy a comentar. El cuarto tema era un tema de generar un código de procedimientos penales único, y este código de procedimientos penales primero necesitamos la reforma constitucional para poder pasar a una ley secundaria. Y el último tema era un tema exclusivo de la Cámara de Diputados, que era el nombramiento del consejero electoral del Instituto Federal Electoral que hacía falta. Esa era nuestra primera estación. La segunda, por supuesto, era reforma financiera, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, sacar ahí probablemente alguna adicional que pudiéramos ir construyendo de aquí hasta finales de agosto. Y nuestra tercera estación, por supuesto, era el periodo ordinario, donde se verían temas como la reforma energética, la reforma financiera si no alcanzábamos, la reforma hacendaria, el paquete fiscal a partir del 8 de septiembre, que es la fecha en que establece la ley para que se presente el paquete fiscal y el presupuesto de de la Federación. Y bueno, serían los 5, 6, 7, 8 temas que nos atraparían de aquí a diciembre. Me detengo en la primera estación. El tema de Código de Procedimientos Penales único no hubo ningún problema. La Cámara de Diputados coincide con el planteamiento que hizo el Senado. En el tema del consejero electoral es asunto de ellos. En el tema de ley de deuda subnacional, pues tenemos un pequeño debate más de forma que de fondo, aunque de fondo pues también tenemos nuestra propia posición. Por ejemplo, la Constitución en el artículo 135 establece los mecanismos de cómo se va a modificar la Constitución, y la Constitución en ese artículo le da la facultad a las 2 cámaras que puedan ser cámara de origen y no cámara revisora. En el caso de la reforma a la ley de deuda o a la reforma a la ley de deuda subnacional, el Senado hizo uso del 135 constitucional. La Cámara de Diputados está discutiendo que ellos se van a pegar al 73 constitucional, que en materia de empréstitos la Cámara de origen debe ser la Cámara de Diputados. Si no lográbamos un consenso, pues obviamente eso nos llevaría a estar en la Suprema Corte para que aclarara el diferendo entre las 2 cámaras. Cosa que pues, realmente no le ayuda ni a una ni a otra, y mucho menos resuelve el problema de fondo, que es el sobreendeudamiento que tienen las entidades federativas y muchísimos municipios del país, que actualmente anda alrededor de los 415,000 millones de pesos. ¿Qué hacer? Bueno, lo que nosotros estamos planteando a la Cámara de Diputados es que el dictamen no señale que no tenemos facultades para iniciar iniciativas de reforma constitucional, y que obviamente hagan alguna mejora de la propia iniciativa de ley de deuda subnacional y no la envíen, y nosotros con todo gusto la aprobaríamos. Creo que así resolvíamos ese pequeño diferendo. En el Código de Procedimientos Penales único no tendremos ningún problema, y en tema de nombramiento del consejero electoral tampoco. ¿Dónde nos atoramos? Estamos atorados en 2 temas. Uno es IFAE,
Estamos convencidos en el Senado que las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información no deben ser atacables, es decir, la inatacabilidad, si lo dije bien, el otro día no pude decir Aracataca, que es de donde nació García Márquez, la inatacabilidad de las resoluciones, porque realmente el Instituto Federal de Acceso a la Información lo único que está resolviendo es la litis si el gobierno abre su información o no. No está condenando absolutamente a nadie, no es una litis de la Corte, ni de un tribunal colegiado, ni administrativo, ni un juez. Es simplemente un ciudadano pide información, una autoridad se la niega, puede acudir como tribunal de alzada al IFAI y el IFAI le dice a la persona, al gobierno, le dice, oye, pues tienes que darle la información porque esta información no está clasificada ni como información estratégica de gobierno ni como información de seguridad nacional. Entonces, ¿por qué vas a atacar una resolución de ese tipo? O sea, sería absurdo que se hiciera, y en eso no tenemos coincidencia. Y la segunda es en el nombramiento de los consejeros del Instituto Federal de Acceso a la Información, puesto que hay una ala del Partido Revolución Institucional que plantea la posibilidad que estos se hagan como se hace la Suprema Corte, propuesta del Ejecutivo y ratificación del Senado. Como no hemos tenido coincidencia en ese tema, pues no hay consenso. El segundo tema es la Comisión Nacional Anticorrupción. Ahí el diferendo es un poco más corto, pero de mayor fondo. Por ejemplo, nosotros estamos planteando que se cree una fiscalía especial investigar y sancionar la corrupción en este país, que es uno de los flagelos, pues miren, de ejemplos les puedo dar desde Tabasco hasta Coahuila, pero bueno, hay muchos más. ¿Cuál es el defecto? Que nosotros estamos planteando que sea autónoma, que sea una fiscalía autónoma que no dependa de la Procuraduría General de la República, porque obviamente si la Procuraduría General de la República depende del Ejecutivo, aunque obviamente la ley dice que no, que es autónoma, pero bueno, en la práctica sabemos que depende del Ejecutivo, pues obviamente no existe la confianza de que realmente se vaya a convertir en una fiscalía especializada con independencia y que pueda ir y señalar a todos los órdenes de gobierno. Ya se había intentado una vez con una unidad de inteligencia financiera dependiente de la PGR, que obviamente pues no funcionó. La que funciona es la de la Secretaría de Hacienda, pero no la de la Procuraduría General de la República. Entonces, bueno, la posición de algunos compañeros de otro grupo parlamentario señalan que debe ser dependiente de la Procuraduría General de la República, aunque aceptan que el titular de esa fiscalía lo nombre el Senado. Entonces tampoco tenemos consenso. Entonces un periodo extraordinario se hace cuando ya tienes un dictamen, se convoca con ese dictamen ya hecho y se lleva casi a votación nada más. No lo puedes llevar a una discusión, a una deliberación en el Pleno, porque obviamente solo tienes 3 días. Y si en esos 3 días o 2 días, dependiendo cómo lo convoques, va a ser de 3, no logras el consenso, pues no tiene ningún sentido llevarlo a cabo. Entonces, por eso decidimos que el Senado esperaríamos las resoluciones de Cámara de Diputados y una vez que tengamos más dictámenes, incluyendo darnos el tiempo a ver si podemos consensar lo que yo le he llamado la CNA, la Comisión Nacional Anticorrupción, pues que nos permita en el mes de agosto abrir un periodo extraordinario y sacar esos temas junto con lo que ya teníamos programados para agosto, que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ver si alcanzamos a tener el tema de la reforma financiera y algunos otros temas que están en la mesa y que se van a discutir, ¿no? Yo creo que debo llevar al Pleno del Grupo Parlamentario del PAN temas como la reforma del 27 constitucional en materia de playas y fronteras, el tema de minas y el tema del seguro social. Eso es lo que nos lleva pues a tomar la decisión de que sea solo unicameral la posibilidad de que haya extraordinario, y el Senado se reserva para analizar los demás temas en el mes de agosto. Estoy a sus órdenes. Hola, senador, buenos días. Sí, 2 preguntas. Entonces, en este acuerdo al que se llegó ayer, ¿es que la Cámara entonces también se reserva el IFAI para agosto, para que se puedan dictaminar en conjunto tanto anticorrupción como IFAI en ambas cámaras? Y la otra es preguntarle si se habló o se abordó el tema pues de este rompimiento de acuerdo que hicieron los diputados de trabajar en conjunto justamente algunos temas y que pues se fueron por la libre. Sí, mira, nosotros como grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado estamos viendo que para nosotros es un solo tema
IFAI y Comisión Nacional Anticorrupción, aunque sean dos figuras diferentes, creo que son complementarias. Entonces, aquí nosotros lo que le decíamos a Cámara de Diputados, pues que no saquen adelante este dictamen porque al llegar al Senado pues se va a atorar. Entonces no tiene caso que estén llegando dictámenes al Senado de los que no traemos ni un consenso previo. Por supuesto, los ciudadanos diputados están en todo su derecho de deliberar y de votar como ellos consideren, tienen toda la facultad constitucional que les da el 72. Sin embargo, nuestro planteamiento es, bueno, si no hay consenso, ¿qué sentido tiene hacerlo en un extraordinario? Mejor vamos a un ordinario, ustedes lo aprueban como consideren, mándenlo al Senado y el Senado tendrá que convertirse en Cámara Revisora y como revisora diremos en que no estamos de acuerdo. Creo que ahí es la sensibilidad de los ciudadanos diputados de decir, bueno, si no traemos el consenso, ¿por qué no nos esperamos a que el Senado consense Comisión Nacional Anticorrupción, buscar un acuerdo en IFAI y entonces juntar los dos dictámenes y cruzarlos nada más en ambas cámaras? Sí. Solo para precisar, entonces en diputados no va a IFAI. Diputados, el acuerdo es que no va a IFAI, aunque obviamente está ahorita, mañana se va a presentar el dictamen en la comisión primera de la comisión permanente, se entiende que no va a IFAI, que va a ser retirado en el pleno de la comisión, y en todo caso sí iría, bueno, tendrían los diputados que tomar su decisión, aunque el acuerdo es que no vaya. Y la otra pregunta, preguntarle sobre las razones. Tuvieron un mes los coordinadores desde que anunciaron un periodo extraordinario y parece que un mes no les alcanzó, es decir, no hubo tiempo para desaguar estos temas. Y supongo que hablarás sobre el tema de tu reunión de mañana, o si Sí. se hace o no se hace. Sí hubo tiempo, lo que no hubo es acuerdo. Sí, o sea, sí tiempo, sí, estuvieron los senadores reunidos, nombramos 2 senadores por cada tema con los señores diputados, pero no logramos el acuerdo, esa es la verdad. Es decir, llegamos a posiciones en las que para algunos grupos parlamentarios son sus mínimos. Entonces ninguno los quiso rebasar. Para nosotros el mínimo es la Fiscalía Especial con autonomía. No, yo sí creo y estoy convencido de que no puede haber una Comisión Nacional Anticorrupción autónoma que al momento, una Comisión Nacional Anticorrupción con autonomía constitucional que al momento de tratar de iniciar un proceso penal para sancionar a algún funcionario se lo tenga que mandar a una dependencia dependiente del Ejecutivo Federal, cuando el porcentaje mayor de observaciones van a ser al gobierno federal por la cantidad de recursos que administran el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces sí necesitamos que los dos órganos tengan la autonomía, la Comisión Nacional Anticorrupción y la Fiscalía que va a aplicar las sanciones. Ese es un punto de quiebre, como dicen los negociadores, ¿no? De break, ¿cómo se llama? Tengo un inglés medio malo, pero ahorita se lo voy a decir, ¿no? Break deal, ¿no? O deal breaker, algo así, ¿no? Entonces, ese es un punto de quiebre para nosotros. Necesitamos que el PRI y el gobierno flexibilice su posición, porque no creemos que el gobierno vaya a hacer las sanciones para sus propios funcionarios. Y un segundo punto que estamos atorados ahí es el nombramiento de los OIC, que son los órganos internos de control. Con la anterior Secretaría de la Función Pública, quien nombraba a los órganos internos de control, pues era el secretario de la Función Pública, porque eran sus ojos dentro de toda la área administrativa del gobierno federal. Con la reforma que se hizo en diciembre, estos nombramientos ahora dependen de cada secretaría. Es decir, cada secretario nombra su propio órgano interno de control. Entonces, así como que voy a poner a alguien aquí para que me autorrevise, pues suena un poco más a lo que era la SECODAM, que era, la Secretaría de la Contraloría, Desarrollo Administrativo, que es decir, los OIC realizaban una función más de mejora, una de revisión, de supervisión, pero no de lucha contra la corrupción. Entonces, nuestro planteamiento es que esos OIC regresen a la Comisión Nacional Anticorrupción y sea esta comisión autónoma la que designe esos órganos internos de control que permitan revisar a las dependencias, porque pues obviamente cuando uno se ve en el espejo, pues siempre se ve uno bien. El problema es cuando ya te está observando otro, entonces lo que nosotros queremos es que el otro sea el que tenga la opinión. Entonces ese es otro punto donde no hemos podido coincidir con los compañeros de los otros grupos parlamentarios. Entonces sí nos hemos reunido, sí hemos discutido, sí hemos dialogado, lo único es que no hemos logrado el consenso y eso nos lleva a que no podamos tener el periodo extraordinario. ¿Pero qué les hace creer que en un mes van a tener el acuerdo si en meses no lo han tenido?
No lo creemos, estamos obligados a seguir buscando el acuerdo. Es decir, realmente cuando uno empieza una negociación, uno sabe cómo empieza, no cómo termina. Yo espero que haya voluntad. Hay temas en los que tenemos por ley que sacar adelante. Por ejemplo, están candidaturas ciudadanas. Por ejemplo, tenemos como fecha límite el 9 de agosto. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, nuestra fecha límite es el 22 de agosto. O sea, ya tenemos, ahora sí que por obligación legal, tener que sacar estas reformas secundarias. De hecho, tenemos, por ejemplo, en materia de derechos humanos, pendientes 5 leyes que necesitamos actualizar. Y sí hay materia, pues, y sí hay coincidencia en muchos otros temas, pero en estos temas que es un compromiso de transparencia, recuerden que la función pública, la Secretaría de la Función Pública, está dependiendo solo de un transitorio que dejamos en la ley de la administración de la Administración Pública Federal del año pasado, en el que decimos que se queda toda la estructura de función pública hasta que se cree la Comisión Nacional Anticorrupción. Y eso lo salvamos aquí en el Senado, de lo contrario estaríamos en un limbo en materia de lucha anticorrupción. Entonces creo que si hay la voluntad del gobierno federal, como lo ha anunciado en otros países, en Europa, y le ha dicho a todo el mundo que vamos a ser totalmente transparentes, creo que debemos hacerlo en la práctica, no solo en el discurso. Entonces nuestra posición como grupo parlamentario es exigir que se cumpla lo que está acordado, y muchas de estas reformas, por cierto, también fueron acordadas con el gobierno federal. Senador, primero, ¿por qué los coordinadores parlamentarios entonces comprometen un periodo extraordinario con temas que ni siquiera tenían consenso? Eso lo comprometieron usted incluso. En segunda pregunta, si está tan comprometido con la transparencia, ¿por qué no hacer pública su declaración patrimonial como si lo hicieron algunos de sus compañeros panistas? Y respecto a esto de Transparencia Internacional precisa que entre los políticos más corruptos está México, entre los 3 primeros lugares. Entonces, una opinión de esta posición. Y, por último, saber por qué se canceló la reunión de mañana. Okay. Gracias, con el PAN. De hecho, yo no sabía que se iba a hacer pública las declaraciones. Yo desde un principio dije que no tenía ningún problema con que mi declaración se hiciera pública. Yo creo que si se hace pública, a lo mejor hasta me prestan por ahí un billete, ¿no? Que ya vi las de los compañeros y sí, a algunos les va muy bien, pero son ahorros de toda la vida. Pero yo encantado, yo sí no tengo problemas con hacer público ni cuánto gano, ni cuánto tengo, ni mucho menos. No es un tabú para mí. De hecho, en todos los cargos anteriores que he tenido se ha hecho público. De hecho, tampoco tenemos problemas en hacer público el tema del grupo parlamentario. De hecho, acabamos de tomar un acuerdo con el vicecoordinador administrativo, Víctor Hermosillo, que a partir de que él es el vicecoordinador, es decir, a partir del 12 de junio que él asumió la vicecoordinación, se va a hacer pública toda la información del grupo parlamentario, ¿verdad? Eso sí lo puedo determinar porque es a partir de que él recibió. Entonces, a partir del mismo día de hoy vamos a hacer una circular para que toda aquella persona que quiera tener información de cuánto recibe el grupo parlamentario, cuántos asesores tenemos, cuántas secretarias, cuántos choferes, cuántos edificios, cuánto pagamos de luz, de agua, de sándwiches, de fruta y hasta de cacahuates en el grupo parlamentario, lo pueda tener sin ningún problema. Vengo de la reunión con la vicecoordinación administrativa y una de las determinaciones fue esa, decir, bueno, pues hagamos de una vez para que ya no haya ninguna especulación, abrir todas las cuentas del grupo parlamentario. Creo que eso es muy sano. Y bueno, ya si cada senador en lo particular quiere hacer pública su declaración patrimonial, bueno, eso ya es un asunto de ellos. La mía no tiene ningún problema, está autorizado de que así se haga. Y bueno, y todos los gastos de la coordinación que tengo, todos, absolutamente todos, también he dado la autorización para que se transparenten, y cualquier persona que quiera ver cuánto me cuestan las botellitas de agua que a veces nos traen por ahí los compañeros, yo encantado de la vida, no tenemos ningún problema. Empezamos el día de hoy y es a partir del 12 de junio que asumió Víctor Hermosillo hasta lo que dure la coordinación que me toca presidir en estos meses, y hasta que llegue un nuevo presidente y tome una decisión o me ratifique, ¿no? ¿Va a subir esta información a la página de la PAN? Sí, la vamos a subir a internet. Ya. De hecho, tenemos muchas solicitudes de acceso a la información y lo que vamos a hacer es subirla a internet para que si alguien no la solicita, decir, bueno, ahí está. Pero independientemente de que se suba o no a internet, cualquier persona que quiera solicitar la información del grupo parlamentario
pues nomás nos dice qué es lo que quiere saber y nosotros encantados de la vida, ¿no? Perdón, pero la parte de transparencia internacional, por favor, y lo de la reunión de mañana. Sí, no he visto el tema del tema de transparencia, coincido, además déjame decirte, porque el tema de la corrupción no es un tema que tenga que ver solo con gobierno, es un tema que tiene que ver, es un aspecto social, es decir, la forma en que se desarrolla la sociedad del país. De hecho, las encuestas se hacen a nivel sociedad. Cuando Transparencia va a dar informes sobre algún país, lo que hace es encuestar a toda la población, lo hacen a la población abierta, y a la población le hacen ese tipo de preguntas: cómo considera que su gobierno, sus políticos, cómo considera que sean sus funcionarios, los empresarios, y preguntan por todo, y al final lo que realmente está reflejando es lo que piensa la gente. Y creo que en este país, por supuesto que el tema de la corrupción es un tema que debemos de atacar ya. Hay las iniciativas en la mesa, yo espero que haya la flexibilidad del gobierno para aceptar que haya la Fiscalía Autónoma, que haya la Comisión Nacional con autonomía constitucional, que el IFAI se haga totalmente abierto y transparente y tenga acceso a todos los niveles de gobierno, que es el tema de fondo. Es decir, el tema es que si un municipio o una dependencia descentralizada de algún municipio no quiere dar la información, puedas acudir al IFAI y decirle: oye, tal municipio de Tinguindí no me quieren dar la información, y entonces el IFAI obliga a ese municipio a que dé la información que está requiriendo toda la población. Entonces creo que eso es muy importante. Y la ley de deuda subnacional va acompañada por algo bien interesante que están haciendo los diputados, y creo que es algo que yo coincidí con ellos. Por ejemplo, un municipio o un estado, para comprar 20 patrullas, a tomar el ejemplo de Villarreal, va a decir que me lo pirateé, pero es un ejemplo válido, dice, tiene que licitar las 20 patrullas, pero si se va a endeudar con 1,000 millones de pesos, eso no lo licita, se va a cualquier banco. Entonces creo que el hecho de que se le esté incorporando esta mejora en Cámara de Diputados es algo que nosotros compartimos. Es decir, oye, necesito 1,000 millones, ¿quién me lo preste? ¿Quién me cobra más barato el interés? Y ahora sí, apúntense. Y entonces creo que esto es de la parte que nos va a venir a resolver muchos problemas. Entonces, pues el tema de anticorrupción, ahí está, son varias iniciativas. Creo que si hay voluntad del gobierno lo vamos a hacer, y nosotros estamos puestos para luchar contra ese flagelo. Y por último, el tema de la reunión de mañana. Yo el día de mañana convoqué el 18 de junio con la intención pues de tocar estos temas con el grupo parlamentario, explicarles que íbamos a debatir ahora del 16 al 19, qué se iba a ver en la segunda quincena de agosto y qué se iba a ver durante el mes de septiembre a diciembre. Como no tenemos materia, pues no tenía sentido convocarlos única y exclusivamente para un tema interno. Creo que la reunión de traer a todos los senadores del receso pues debe tener más sustancia, debe tener, por ejemplo, el tema de las finanzas que vamos a presentar, pues se las vamos a mandar a cada uno de ellos, son 38, y aparte con la apertura que vamos a hacer a partir del 12 de junio, pues ya ahora sí que todo el mundo va a poder revisar en qué estamos gastando. Y el otro tema estatutario, pues es un tema que seguimos platicando para buscar un consenso, para ya dejar de lado estas pequeñas diferencias que nos mantuvieron en posiciones encontradas durante casi un mes. Senador, buenas tardes. Justamente yo sí le quiero seguir preguntando sobre la cancelación de la reunión de mañana, porque si bien es cierto, usted incluyó 8 temas para esa reunión, que era la aprobación del orden del día, los asuntos del primer periodo, del segundo periodo, el análisis del resultado electoral, dice aquí el punto número 5, el informe administrativo, sí, dice el punto número 5, análisis de resultados electorales, 6, informe administrativo y financiero del grupo parlamentario, 7, discusión y análisis de la propuesta de reforma del estatuto. Eso dice la invitación que usted mandó el 18 de junio. Lo que quiero saber es qué ocurrió entre las elecciones y esta mañana que lo llevaron a usted más allá del extraordinario, porque eran solamente 2 puntos lo del extraordinario, todo lo demás tenía que ver con un asunto que, si bien es interno, ha salido del Senado de la República y ha ocupado muchos espacios mediáticos, y los ha ocupado a ustedes y los ha confrontado. ¿Qué ocurrió
que le llevó a postergar el momento de llegar a una solución de este problema interno? ¿Tuvo algo que ver el resultado electoral? Esa es una pregunta. La segunda, senador, quiero saber por qué deciden ustedes nada más hacer público a partir del 12 de junio, cuando las dudas de lo que ocurrió a nivel presupuestal en el grupo parlamentario del PAN se remiten a septiembre, 1 de septiembre, 19 de mayo de este año. ¿Por qué no dar a conocer también eso? ¿Están tratando de proteger lo que ocurrió en el pasado? ¿Hay algo que esconder, senador? Y bueno, la tercera es, ya pasaron casi 10 días de que usted y José María Martínez firmaron la propuesta de estatuto. ¿Ya les contestó algo Ernesto Cordero? Gracias. Era una. Mira, en primer lugar, pues sí estoy contento por las elecciones, esa es una realidad. Ganamos, ratificamos Baja California con 36,000 votos de diferencia. Todavía el Instituto Electoral no arregla su PREP y no sé qué les falló. Yo pienso que había una formulita con la que se hacía trampa hace algunos años, que metían un algoritmo que por más que capturabas a tu favor siempre salía 1,5 puntos arriba del otro. Entonces creo que eso fue lo que les falló, porque el resultado coincide exactamente con las actas que tenemos. Entonces creo que ese es un tema. Puebla, por supuesto, Aguascalientes, Saltillo, con Isidro López allá, y creo que nos fue bien en general. Nos fue mal porque regresamos a prácticas. Yo nunca había visto desde hace 20 años se quemaran casillas, y las quemaron en Mexicali, donde yo anduve. Entonces, lamentable deceso de Aquiles González Mayorga en Guadalupe, Zacatecas, nuestro coordinador de campaña y coordinador de campaña del PRD durante muchos años, un hombre muy valioso. Lo asesinan el viernes por la noche. Entonces creo que ninguna muerte justifica ningún triunfo electoral, y creo que eso sí nos tiene un poco tristes respecto a ese tema, independientemente del resultado electoral. Lo segundo es, no ha pasado nada, simple y sencillamente estaba convocado para esos temas, para los temas de fondo, que son los temas parlamentarios. Por supuesto, no negamos que traemos una situación interna en la que tenemos una pequeña diferencia, pero nos hemos ido acercando y hemos estado conversando, hemos estado platicando con el fin de resolverlas, y eso no se ha cancelado, y vamos a seguirlo haciendo hasta que se satisfaga dentro del grupo parlamentario todas las inquietudes de todos los senadores. Entonces creo que eso queda claro, vamos a seguirlo haciendo, pero las plenarias del grupo son para ver temas del Senado, para ver temas parlamentarios, para ver temas legislativos. Las reuniones que tengamos para resolver temas internos, pues esas van a continuar y continúan. Yo de hecho hoy y mañana tengo reuniones con varios senadores, y en el tema de análisis electoral, es un tema que jaló el partido. Tenemos una reunión el día de hoy a las 2:30 en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, donde vamos a analizar los resultados de las elecciones, y el día de mañana tenemos reunión del Comité Ejecutivo Nacional, precisamente para ya presentar el informe de cómo nos fue en todo el país, cuánta población gobernada crecimos, cuántos votos logramos obtener, etcétera. Entonces, por eso el único tema que nos deja es el tema interno sobre el estatuto, y bueno, eso lo estamos platicando con todos los compañeros con la intención de que en la siguiente plenaria pues ya lleguemos con un consenso que nos permita pues llegar ya a resolver, y no a continuar una confrontación que creo que no le hace bien a nadie. Lo que pasa, mira, yo puedo hacer público a partir de que yo llegué, porque si yo empiezo con el tema de que voy a abrir y todo eso, ya no se va a entender como una cuestión de transparencia. Lo que se va a entender es como que yo quiero pleito o quiero revancha. Yo no quiero mandar ese mensaje. Nosotros lo que queremos es decir, hay transparencia. Déjame decirle que las cuentas que nos entregó Ernesto Cordero están bien, son muy pulcras, estuvieron muy cuidadas, hubo ahorros importantes, y yo sí no podría decir absolutamente lo contrario de lo que nos presentó Ernesto. Les voy a dar un dato. Nosotros recibimos el grupo parlamentario con 20 millones de pesos en saldos. Ernesto me lo entregó a mí con 77 millones de pesos. Entonces no hay nada que esconder en ese tema. Simple y sencillamente lo que yo estoy tratando de hacer es que no se presente como si fuera
un tipo revanchismo y en el cual yo digo, bueno, pues lo otro no se los enseño por esto y lo otro, no. Al contrario, creo que las cuentas están bien. De hecho, el propio coordinador Ernesto va a presentarlo al Comité Nacional mañana y yo voy a respaldar su posición respecto al manejo de las cuentas sin ningún problema. Lo hago a partir de que entró Víctor Hermosillo, porque solo el vicecoordinador administrativo puede hacerse responsable de lo que él está administrando en este momento, no de lo anterior. Y creo que sí va a ser un buen mensaje para todos los ciudadanos que el grupo parlamentario del PAN abre sus cuentas para que todo el mundo pueda acceder a ellas y tenga la certeza que los recursos que paga a través de sus impuestos en el grupo van a ser bien utilizados. Jaime. Simplemente, sencillamente aquí, para complementar lo que mis compañeros han planteado. Primero, una precisión: cuando dices que los temas de fondo son los parlamentarios, o sea, los temas del reglamento interno no son de fondo, bajo ese criterio. Sí. Es una presión, pero las preguntas también son puntuales. ¿Con qué reglamento se va a evaluar o va a entregar Ernesto Cordero? A toro pasado, voy a decir que los que tenías cuando recibiste la bancada, pero también das a entender algo así como que, pues, como ya se revisaron y se movieron al 19 de junio, bueno, pues entonces, ¿con qué reglamentos se están operando actualmente? Se está reconociendo, dices Hermosillo, eso que determinaron el 19 de junio pasado de nombrar a Francisco Domínguez, eso ya no existe, eso ya llegaron a un acuerdo y finalmente el coordinador administrativo ha sido y seguirá siendo el senador Hermosillo. También para complementar, cuando tú en la orden del día planteabas modificación de estatutos, ya se arreglaron los problemas internos y ya no hay cosas que modificar. Como dijo el senador Roberto Gil, se está partiendo de los reglamentos modificados por el 19 de junio o por los actuales. En términos legales, ¿cómo podemos explicar esa suerte de galimatías que, como tú dices, hicieron que hasta nuevo aviso? ¿Nos puedes detallar cuál es la primera fecha que quieres dar tú a entender como nuevo aviso para la nueva plenaria de los senadores del PAN? Empiezo por la última. Nosotros estamos preparando nuestra plenaria, estamos viendo los tiempos que pudiera ser entre el 22 y 24 de agosto. Eso es nuestra plenaria normal que se tiene antes de iniciar un periodo ordinario, independientemente de que estamos sujetos a lo del segundo periodo extraordinario. Es decir, si hay consenso en algunos dictámenes, pues igual lo hacemos antes. Lo segundo es, la convocatoria que ustedes conocen se convocó antes del 19 de junio, es decir, tiene fecha del 18. Nosotros no habíamos visto que el 19 pudieran hacerse algunos cambios de forma y de fondo en el estatuto. Entonces realmente nosotros convocamos antes de que se llevara a cabo todo esto y convocamos para discutir el tema, no convocamos para hacer reforma. Si hubiéramos convocado para hacer reforma hubiéramos presentado una propuesta, cosa que tampoco hicimos. Era nada más para ver la posibilidad de llegar a un consenso en cuanto a que un nuevo estatuto recogiera las inquietudes de todos los senadores, en las que tenemos mucha coincidencia. ¿Cuál coincidencia tenemos? Pues que la administración sea colegiada, que haya más administradores, que se amplíe el comité de vigilancia, que haya el principio de máxima publicidad. Yo creo que eso es muy bueno para el grupo, viendo hacia adelante y para todos los grupos. Y hacer la previsión fue convocada antes. Como el tema de estatutos entró en este diferendo, de que si es uno o es el otro, de que si pues, recoge o no las inquietudes de los senadores, pues lo que estamos tratando de hacer es sentarnos a una mesa para buscar consensuar cómo pudiéramos transitar, independientemente de que algunos consideren que su estatuto válido es el 19, el partido tomó provisiones y señala que el estatuto válido es el 28 de agosto, y bueno, ahora lo que estamos tratando de hacer como coordinador parlamentario es buscar cómo armonizar todas estas visiones y hacer un documento que nos permita satisfacer la posibilidad de que todos se sientan representados en un nuevo estatuto. Por eso pusimos esa discusión ahí antes de que se hiciera la reforma del 19.
Sin embargo, bueno, estamos en ese inter, estamos en la mesa platicando y creo que va a ser importante que lo continuemos haciendo para que cuando lleguemos a la siguiente plenaria, pues poder ya resolver el tema de manera definitiva. En forma específica, entonces, senador, el reglamento que operas es el que tú recibiste, punto. El otro no tiene sentido, razón y lógica legal hasta este momento. Bueno, el reglamento que opera es el reglamento el que yo considero válido. Por supuesto, hay compañeros que consideran que es uno nuevo. Yo lo que estoy tratando de hacer no es meterlos en la disyuntiva a los senadores, decir, pues es este o este, simple y sencillamente a ver cuáles son las inquietudes que tienen los ciudadanos senadores y buscar armonizarlas. Creo que debemos de buscar una solución. Si yo en este momento digo, esto sí vale y esto no, pues lo que estoy haciendo es seguir el conflicto y propiciar que venga una serie de declaraciones que por supuesto haríamos un show mediático bastante grande, más del que hemos hecho, pero no es la intención es buscar una solución y que esta solución resuelva las diferencias que traemos en este momento, que han sido expuestas amablemente por todos los medios de comunicación que ustedes representan. Senador, buenas tardes. ¿Se acabó el rollo? No, acá estamos. Sí que se acabó el cassette. Quiere decir, senador, que ya borrón y cuenta nueva, ya se limaron todas las asperezas al interior de la bancada, por un lado. Porque pues todo parece ser que ya pinta color de azul, ¿no? Color azul, por un lado. Y por otra, un balance más preciso sobre Baja California y el PREP famoso, por favor. Gracias. Voy a empezar por la última porque yo soy campañero, entonces, miren, Baja California tiene un problema. El problema es que el Congreso del Estado lo controla el que fue candidato del PRI, que se apellida Trenti, creo que sí. Y entonces ese Trenti controla a los diputados. Y esos diputados pusieron al consejo electoral que está, incluyendo a su presidente. Entonces ese consejo es totalmente, allá en mi pueblo le dicen mapacheril. Yo voy a ser más objetivo usando el lenguaje del Senado, es decir, es poco objetivo en las decisiones que llega a tomar como consejo electoral y es poco responsable en algunas decisiones que tomó. Por ejemplo, le voy a poner dos. La primera, todos los consejos electorales del país, todos, establecieron comisión permanente, o sea, se declararon en sesión permanente para atender el proceso. Este consejo, a las 11 de la mañana, anunció que se iba de receso, desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde. Y se fueron a su casa los consejeros, a comer y a pasarla bien durante la elección. Y mientras, todas las impugnaciones, señalamientos, la quema de urnas en Mexicali, el robo de paquetes de 2,000 boletas que se robaron, la persecución de algunos de nuestros líderes, la policía municipal, con todo, en todos los municipios, porque todos los gobernaba el PRI, el Consejo Electoral del Estado, pues bien, gracias. O sea, comiendo y a gusto, ¿no? Es un acto totalmente irresponsable de los consejeros de Baja California, del Consejo Electoral de allá. Segundo acto irresponsable, a las 5 de la tarde, todos los grupos, para todos los partidos, teníamos encuestas de salida. Nosotros teníamos 3, la de Nueva Alianza, la del PRD y la del PAN. Y todas nuestras encuestas de salida eran consistentes, entre 4 y 5 puntos. Pero también el PRI tenía sus encuestas de salida. Cuando se dan cuenta que las encuestas de salida del PRI no le eran favorables al candidato del PRI, el presidente del Consejo dijo que ellos no iban a dar ninguna información electoral y no iban a declarar ganador a nadie hasta dentro de una semana. Entonces, dices, bueno, ¿y este Consejo qué? Y entonces resulta que efectivamente nuestras encuestas de salida, te voy a decir la realidad, salió con 3.6 la penúltima y con 5 puntos la última. Entonces yo dije, traemos una diferencia de 4 puntos porcentuales. Digo, yo he visto más de 180 campañas, entonces más o menos le he entendido un poquito. Y Vale lanza su PREP, su programa de resultados preliminares, que es un programa que donde se empiezan a capturar, dependiendo, hay 2 sistemas. Uno, donde se hace en las casillas Focus, que son aquellas casillas que por sí solas llegan a concentrar el 80% del resultado en zonas urbanas de alta población. Entonces es muy fácil prefigurar una tendencia desde el 15 hasta el 25%.
de su captura, inmediatamente sabes cómo va a ser la tendencia final. Y las otras, que es el PREP de baja, es conforme van llegando los paquetes electorales, se va capturando cada una de las actas, y esas actas te van dando el resultado real. Inclusive en algunos estados como el mío, que es más civilizado en ese tema, cada acta se escanea y se sube a internet, entonces puedes ver el resultado directamente del acta. Pues cuando ellos se dieron cuenta que el PREP del Consejo Electoral coincidía con las encuestas de salida del PAN y con el PREP del PAN, que nosotros también teníamos un sistema propio, decidieron desconocer el PREP. Entonces pues es obvio que el resultado era evidente cuando los mariachis callaron ahí en la sede del PRI. Entonces hay una diferencia, se lo digo así con números, de 36.200 votos en el sistema nuestro con actas en mano, con el 100% de las casillas computadas, salvo esas dos que se quemaron, pues que pues ahí no pudimos revivirlas. Y así va a salir la elección ahora el miércoles, que se vuelvan a recontar las actas. Yo no creo que haya ninguna variación, pero a eso obedece pues al diseño del propio Consejo, que lamentablemente lo hizo la mayoría priista en la Cámara de Diputados del Congreso local, y bueno, ahora lo desconocen. Pero bueno, va a haber que buscar sanciones para el que hizo el PREP, porque a lo mejor dice que está bien, pero si no estuvo bien, pues que devuelva la lana, ¿no? Que no son baratos, ¿eh? Senador, yo solo una pregunta, ¿puedo? Sí, adelante. Preguntarle, finalmente después de todas estas semanas, ¿dónde o quién se hizo responsable del depósito de los 430 mil pesos para cada ciudadano? ¿Ya clarificaron esa parte? ¿Quién fue quien efectivamente ordenó, firmó? ¿Cómo fue eso? Y por otro lado, ¿cuántos senadores finalmente devolvieron ese dinero? Y preguntarle, para el PAN, ¿Esa era una? ¿es más conveniente ir o no a un periodo extraordinario aquí en el Senado, dada la división que hay entre la Cámara que se vive? A ver, voy a empezar por la última. Se va, y retomo un poco, en el Senado hay temas de fondo y de forma. De fondo los temas son las reformas que requiere el país, ese es el fondo, a eso venimos y para eso nos eligieron. Ese es el fondo para mí y para el partido, sacar las reformas que requiere el país, y hay reformas ahí en las que debemos llevar a un consenso para sacarlas adelante. Todo lo demás, que si la administración del grupo, que si el depósito, que si esto, ya son cuestiones internas del grupo parlamentario, no tienen que ver con el diseño constitucional que queremos para el país, para las necesidades que tiene la gente allá afuera. Estamos hablando de reforma energética, estamos hablando de reforma hacendaria, estamos hablando de reforma financiera, ley de deuda, Comisión Nacional Anticorrupción, Código Procesal Único, una reforma integral al Poder Judicial. Es decir, esos son los grandes temas que nos está reclamando la gente. Por supuesto, el conflicto interno, el dime que te diré, pues genera pues polémica, ¿no? Y la gente le gusta enterarse de eso, y por supuesto los medios de comunicación encantados de que nos sigamos echando leña uno y otro, ¿no? Entonces a mí me queda claro que esa es la que llama más la atención, el escándalo que por supuesto lo que realmente el país requiere. Yo estoy enfocado en la primera parte. Necesitamos sacar las reformas que requiere el país, y ahí sí le puedo decir que no hay absolutamente ninguna diferencia dentro del grupo parlamentario del PAN respecto a los grandes temas del país. No hay absolutamente ninguna. Traemos nuestras diferencias de posición, de que si debe ser autónoma la Fiscalía, que si debe ser autonomía dependiente de PGR, etcétera, etcétera. Pero no traemos diferencias de fondo en los grandes temas que requiere la nación. Y creo que eso es algo muy importante. Y eso no tiene nada que ver con la diferencia que llegamos a tener internamente. Lo otro ya lo habíamos aclarado, de hecho estuvo saliendo en todos los medios, ¿verdad? Respecto a quién, cómo y cuándo dispersó ese recurso, eso ya lo dijimos varias veces. No se firma, son transferencias electrónicas. ¿Quién la hizo? ¿Quién ordenó? Pues ya lo dijimos, lo corrimos, ¿no se acuerdan? No se manda solo. ¿Eh? Él no se mandó solo, ¿sí? Bueno, pues él, pues por eso lo corrimos, porque se mandó solo. Entonces él fue el único responsable. Pues, ¿No ¿qué le puedo decir? autorización ni al excoordinador anterior? Le parece comparecencia. No, se lo pregunto porque sí Es que ya lo habíamos hecho público, por eso. Pero no hubo responsabilidad ni del excoordinador ni de usted. Pues eso ya quedó claro. De hecho, si quiere podemos hacer una compilación de las notas que ustedes nos hicieron favor de publicar y No se van a las pudiéramos... no
No, eso no, ya quedó claro. Y fue un error administrativo. Bueno, inclusive sacamos un boletín por ahí que decía, por un error administrativo se dispersó este recurso, hubo sanciones, se hicieron algunas destituciones. Yo creo que quedó suficientemente aclarado, pero si no, pues está el vicecoordinador administrativo Víctor Hermosillo y cualquier información, pues con todo gusto, hemos dado la autorización que se entregue a todo aquel que la solicite, incluyendo los compañeros de los medios de comunicación que se manejan muy bien. Oye, nada más, ¿el PAN está interesado o no en ir al extraordinario? Va a ir el extraordinario en Cámara de Diputados. ¿Mande? Aquí en el Senado. Es que no, creí que lo había explicado al principio. Vuelvo a empezar, miren, en los 5 temas... ¿Aquí en el Senado el PAN está interesado en ir al extraordinario? ¿Ve condiciones o no? No, es que no traemos consenso. En Comisión Nacional Anticorrupción y en IFAI ya expliqué que traemos un problema de que nosotros queremos la autonomía de la Fiscalía Especializada, que no dependa de PGR. Y queremos que en el tema del IFAI las resoluciones no sean atacables y que el nombramiento de los consejeros del IFAI sean por parte del Senado y no intervenga el presidente de la República. Como no hemos logrado este consenso con los otros grupos parlamentarios, pues no hay condiciones para generar un dictamen que nos permita ir a un extraordinario. Bueno, eso fue lo que expliqué al final, pero a lo mejor no lo dije claramente, pero esas son las razones por las que no podemos ir. Ah, en los 2 temas. No, del grupo no, de los grupos parlamentarios. Del Senado no nos hemos puesto de acuerdo en la Comisión Nacional Anticorrupción. Y con diputados no coincidimos con la modificación que le quieren hacer al Instituto Federal de Acceso a la Información. Perdón si no fui lo suficientemente claro. Muchísimas gracias.